tema que es muy curioso y probablemente muy lejano a muchos cirujanos pediatras, pero el objetivo y la idea de esto es que en un diálogo cordial, entretenido, dinámico, podamos acercar una patología que, por cierto, podría ser ajena a todo cirujano pediátrico y a nosotros también, a quienes nos dedicamos a la cirugía de la vía aérea, laringotraqueobronquial, pulmonar, torácica. El tema al cual voy a hacer referencia hoy día es un tema extraordinariamente infrecuente y muy desconocido todavía. Voy a abrir la presentación, si me dan un segundo, puedo compartir pantalla y luego voy a saludar a mi amigo Gastón, que todavía no lo he saludado. Eh, entonces, ya estoy compartiendo, Estás parece. compartiendo, sí, sí. ¿Sí? Acá estamos. Perfecto. Dame un segundo. Ahí estamos. Un segundito. Ya. Ok, ahí me están viendo, ¿cierto? Sí. Sí, perfecto. Ok. Déjame achicarlas a ustedes un poquitito. Ya. Entonces, por cierto que esto es un tema bastante ajeno, decía, a la cirugía pediátrica, a todas las especialidades, porque la patología tumoral de vía aérea es bastante infrecuente. Quiero también comentarles que para mí es un placer que esté hoy día en este evento Gastón Belia. Gastón es un gran amigo, de verdad, y al igual que su hermano Pato, con ambos hemos trabajado muchos años en el campo de la vía aérea pediátrica. Y yo entiendo que hay muchos otorrinos también conectados hoy día, con los cuales tenemos una actividad permanente en este campo. Mi mensaje va a los cirujanos pediatras que se interesen. Es una especialidad, subespecialidad, un área de la cirugía, como ustedes la quieran llamar, muy apasionante. Eh, Nosotros, como Gastón y muchos de ustedes, cirujanos pediatras, algunos en formación, bueno, esa es la base para poder incursionar en la cirugía vía aérea. Eh, Al igual que Gastón, y personalmente lo digo, para mí fue muy importante, por cierto, toda mi formación en cirugía pediátrica durante la residencia, por residencia, turnos de urgencia, cirugía en el cuello, cirugía en la cavidad oral, en el tórax, en el abdomen, en las extremidades, todo eso constituye la base para poder incursionar en un campo que es algo desconocido y que, por cierto, demanda siempre grandes desafíos. Ingresar a la vía aérea, no solamente hay que ingresar a la vía aérea, es el ABC, es la A del ABC. Hay que después de ingresar, hay que cerrarla y el paciente tiene que seguir respirando. Eso a veces en otros órganos o sitios de nuestro cuerpo podría no ser tan trascendental, ¿cierto? Dejar una laparotomía abierta o sacrificar algún órgano. La tráquea no se puede sacrificar, la laringe tampoco y los bronquios ojalá tampoco. Entonces es un área delicada, es un permanente desafío, no hay cirugía menor en vía aérea, toda la cirugía de la vía aérea es compleja, una traqueostomía es compleja, debe ser así considerada, la simple traqueostomía tiene mucha morbilidad asociada y también tiene mortalidad. Por lo tanto, estamos en un campo de la cirugía tremendamente apasionante, no solamente para los otorrinos, sino muy apasionante para los cirujanos pediatras. ¿Qué más iba a decir? Ustedes me pueden ir interrumpiendo cuando quieran, pero creo que la introducción era importante, porque el objetivo de hoy, lo reitero, es que ustedes se sientan familiarizados con esto. Hace 10 días fui invitado por Reciped a unos diálogos que hacemos muy entretenidos los días sábados, y en realidad el desafío mío era acercar la vía aérea general al cirujano pediatra. Hoy día es un poco más difícil, es un mayor desafío acercar a ustedes la patología tumoral. Ahora, ¿existen los tumores laringotraqueales en niños? Por cierto que existen, ¿eh? Y este fue el título de una presentación que nosotros hicimos en el año 2009 en CIPESUR, en el Congreso de las Sociedades de Cirugía Pediátrica
del cono sur de América. Y nosotros presentamos 6 casos que para nosotros habían sido una sorpresa. De hecho, uno de ellos era un paciente con una patología que se había diagnosticado por primera vez en nuestro hospital, un hospital de 70 años de historia. Cuando yo le llevé la pieza del tumor que había sacado la tráquea al patólogo, me dijo, en 30 años que llevo acá, 40 años, nunca había evaluado un tumor de la vía aérea. Entonces vean ustedes lo infrecuente que es. Pero por cierto que existen los tumores, y hoy día con Gastón vamos a tratar de que ustedes se sientan familiarizados y hemos ordenado un poquito nuestra presentación en base a nuestra propia historia y básicamente en base a la distribución anatómica. Entonces va a ser un mix, algo extraño de historia y anatomía, porque así es la única manera que ustedes puedan entender y seguirnos en esta endoscopía. Puede ser un tumor mucoepidermoide, un adenocarcinoma, por lo tanto, hay muchos tumores. Ahora, hoy día yo no me voy a concentrar en los papilomas ni en los quistes, que son patología diaria, pero está considerada dentro de la patología tumoral de la vía aérea. Nos vamos a concentrar más en lo que a ustedes les gusta, ¿no? El tumor, la resección, etc. Ahora, ¿cómo se manifiestan los tumores de vía aérea? Bueno, se manifiestan por signología respiratoria, obviamente, y el estridor elige el diagnóstico no solamente en los tumores, sino también en las malformaciones laringotraqueales y bronquiales. La tos también, pero muy inespecífico, y la hemoptisis, bueno, si ustedes ven un paciente que tiene una masa en la vía aérea y tiene una hemoptisis, eso habitualmente es un síntoma de malignidad. Por lo tanto, es un síntoma, un signo bastante infrecuente. El estridor es el eje del diagnóstico en todas las patologías de vía aérea, ya lo dije, no solamente lesiones, unos cuadros agudos que son más bien inflamatorios, como una laringitis. En un niño sano produce estridor. Ahora, acá es importante, y estas diapositivas que yo no las tenía el otro día en un Zoom que hicimos con Gastón hace 2 días para planificar un poco esta conferencia, Gastón me decía, oye, es re importante hablar del estridor inspiratorio. El simple hecho de ver si está en la fase inspiratoria o expiratoria no es fácil. Así que yo lo que recomiendo inicialmente es que lo filmemos. Y sobre todo a los más chiquitos. Entonces, una vez que filmamos, volvemos a ver el video y muchas veces nos damos cuenta en qué fase está cuando vemos los videos que documentamos sobre el ruido de ese paciente. Y en líneas generales, durante la fase inspiratoria, donde aumenta la presión negativa intratorácica, todo lo que esté por fuera del tórax se va a colapsar, como muestra ahí la primera imagen que tiene Pato, ahí que está señalando. Entonces, si hay una estructura que tiene una disminución de la luz de la tráquea estando en reposo, quizás no suena, pero cuando está en la fase inspiratoria y está fuera del tórax, esa luz traqueal se va a colapsar y va a provocar este flujo turbulento que es lo que genera el ruido. Y durante la expiración, en todo lo que está fuera del tórax, va a agrandarlo porque aumenta la presión dentro de esa vía aérea. Así que, como grandes rasgos, todo lo que suena en la fase inspiratoria está en la vía aérea, pero por fuera del tórax. Y es al revés lo que sucede con las disminuciones de la luz cuando está en la tráquea intratorácica, porque en la fase inspiratoria
como aumenta la presión negativa del tórax, como marca ahí la figura que está marcando Pato, que está señalando, las fuerzas van hacia la periferia, porque es una presión negativa intratorácica, por lo tanto esa tráquea se va a agrandar en esa fase. Y va a pasar al revés en la fase expiratoria. Recién estaban pasando ahí en Airway Family, en el chat, una malasia de un bronquio, donde se ve perfecto que durante la expiración es donde se colapsa toda la vía aérea intratorácica. Entonces, a grandes rasgos, el estridor inspiratorio es en la vía aérea extratorácica y el estridor expiratorio es porque hay una disminución del calibre en la vía aérea intratorácica. Así que esos son los dos grandes rasgos. Ahora, lo intratorácico, si es grande, también puede ser bifásico, es otra característica que hay que señalar. Es decir, puede sonar en las dos fases, tanto en la inspiración cuando entra como en la expiración. Entonces, cuando uno habla o escucha a un paciente que tiene un estridor bifásico que suena en los dos ciclos, tiene que pensar, primero, que puede estar dentro del tórax, y segundo, que puede ser una masa grande que también esté en la tráquea extratorácica. Y cuando es solo inspiratorio, estamos hablando de las clavículas para arriba, digamos. Claro, por ejemplo, el niño anterior era claramente inspiratorio y este niño tiene una parálisis de cuerdas vocales, o sea, tiene una obstrucción en las cuerdas, en la laringe, fuera del tórax, ¿cierto? Ahora, este niño, por ejemplo, tiene un intubador bifásico. Entonces este niño tiene un componente bifásico, tiene una estenosis por intubación que está dentro del tórax, es una estenosis traqueal, por eso se las quería mostrar. Bien, seguimos entonces. También recordar, y es tremendamente importante recordar la anatomía normal. Fíjense ustedes que a veces uno evalúa pacientes que tienen historia de cuadros respiratorios, sintomatología obstructiva, que han tenido estudios endoscópicos realizados a veces con equipos de no muy buena resolución tal vez, y cuando nosotros los examinamos encontramos lesiones, tumores, malformaciones congénitas, etc. Y esto ocurre muchas veces porque uno no recuerda la anatomía normal. Es fundamental tener una idea clara de la anatomía normal y para que usemos también una nomenclatura uniforme. Y por eso yo siempre comienzo con esto y yo también siempre lo estoy recordando para que a mí no se me vaya a pasar alguna lesión que pudiera ser menor y por no tener claridad anatómica pudiera yo cometer algún error. Porque anormalidades no solamente hay de la laringe, de la tráquea, de los cartílagos, de los tejidos blandos, etc. Por lo tanto es importante esto y por eso lo traigo hoy día nuevamente. Recuerden siempre la glotis, las cuerdas vocales, la subglotis, que es el espacio que está bajo las cuerdas vocales. Bajo la subglotis ya entramos en la tráquea, que tiene anillos semicirculares, semicirculares y tiene un componente membranoso posterior, y la tráquea normalmente se divide en una carina con un bronquio derecho e izquierdo. Hay que tener muy presente la anatomía normal porque, reitero, es la única manera de que a uno no vaya a cometer algún error en el diagnóstico y no pesquisar alguna patología que muchas veces puede ser evidente. Ahora, vamos a ir a los polls, Inés, Lucía, porque a grandes rasgos, ya entramos en materia, hay dos tipos de tumores que comprometen la vía aérea. Uno son los tumores extrínsecos, por ejemplo, un linfoma, y otros son los tumores intrínsecos, a los cuales vamos a hacer referencia hoy día. ¿Cuáles son los tumores traqueobronquiales primarios? Entonces, considerando esto que tenemos tumores extrínsecos e intrínsecos, yo quisiera hacerles un par de preguntas al auditorio, a la audiencia. Creo que Inés, tú las puedes hacer. La primera pregunta, respecto a los tumores extrínsecos de la vía aérea, es decir, no a los tumores primarios. Y les dije tumores extrínsecos son aquellos que están fuera de la tráquea y comprometen a la tráquea en cierta medida porque la comprimen o la infiltran. ¿Ustedes dirían que estos tumores en general son malignos o son benignos? La tercera alternativa no corresponde. Entonces, por favor, contesten de acuerdo a la primera y a la segunda alternativa. Ahí Yo no veo estamos. la votación, tú me cuentas.
Sí, va al 50%, esperamos y van 40 segundos. Esperamos un ratito más, no Bueno, sé si Gastón quería decir algo. sí, Eh, Gastón. Esto es un poquito, es parte de la introducción para que podamos seguir después la charla y los diálogos, ¿cierto? El diálogo que vamos a tener. Pero en general hay dos tipos de tumores, malignos y benignos. Y yo quiero conocer la opinión de la audiencia respecto a los tumores extrínsecos. Está bastante variada, le voy a decir 50 y 50. Ahí ya pasó un punto, el 70%, y la compartimos. Ahí les comparto los resultados. No sé, bastante variado fue. Bastante interesante porque vamos a ir aclarando estos conceptos, ¿ah? Que para nosotros alguna vez fueron bastante lejanos y desconocidos, y por cierto hemos aprendido mucho. Yo desde hace 20 años que estoy dedicado a este tema. Para mí es más fácil. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta, por favor, Inés. Ahí la comparto. Ya, la segunda pregunta tiene relación a los tumores intrínsecos, a los cuales nos vamos a dedicar hoy día. Los que son primarios. Y acá consideren todos los tumores intrínsecos, consideren a los papilomas, a los quistes, a los lipomas, a los miomas, a los mucopidermoides, a los carcinoides, consideren todos los tumores, ¿de acuerdo? Todas las lesiones tumorales de la vía aérea, los granulomas. Entonces, si yo les pregunto, en general, los tumores intrínsecos, ¿son más bien malignos o son más bien benignos? La pregunta está un poquito, quizás, yo la hice, yo soy responsable, no está muy ordenada, no es muy clara, pero ¿ustedes creen que los tumores intrínsecos en general son malignos en su mayoría? Sería la primera alternativa. ¿Ustedes creen que no son en su mayoría malignos, más bien solo el 30% menos serían malignos? ¿Eso quiere decir que el 70% serían benignos? ¿O ustedes creen que la malignidad es aún menor en los tumores intrínsecos, menor a un 20 o menor a un 5? O sea, hay un tremendo espectro, un tremendo desafío para la audiencia, Inés. Sí, sí, igual creo que están bastante de acuerdo. Ahí ya Vamos, sigamos, comparto, sigamos. analizo y ahí le comparto los resultados. Bueno, primero nos dijeron de que en general los tumores que estaban fuera de la tráquea y que invadían la tráquea, pero que no son traqueales o laringeos o bronquiales, la audiencia decía que era 50 y 50 malignos y benignos, ¿cierto? Y de los intrínsecos nos están comentando que, muy bien, acá nos dice que un 60%, un 70% serían más bien benignos. Exacto. Bien, excelente. Yo les quiero contar de que los tumores extrínsecos de la vía aérea, por lo general, son tumores malignos, linfomas, sarcomas, tumores malignos de la tiroides. En general son malignos. Bueno, cuando ustedes tienen un tumor en el tórax, la mayoría, muchos de ellos son malignos. Ahora, descartando las lesiones congénitas. Ahora, cuando hablamos de tumores traqueobronquiales primarios, intrínsecos, el 98% son benignos. Son benignos si consideramos a los papilomas, los quistes, etc. Claro, pero cuando nosotros le preguntamos al grupo europeo y latinoamericano en un trabajo multicéntrico que hicimos hace algún tiempo, donde participó el equipo de Gastón también, un trabajo que es inédito y es histórico, porque está publicado bueno, el año 2019, el año pasado. En ese trabajo multicéntrico, donde participamos más de 20 centros, logramos reunir 78 tumores, pero pues son tumores a los cuales voy a hacer referencia hoy día, y en esa relación un 50% prácticamente eran, o 60% eran benignos, 40% malignos. Bueno, ese es el escenario entonces. Cuando hablamos de tumores benignos o intrínsecos de la vía aérea, dije la mayoría son benignos y corresponden a papilomas, hemangiomas, malformaciones linfáticas, vasculares, tumores de células granulares, histiocitomas, amartomas, neurofibromas, rhabdomiomas, tumores miofibrolásticos, pseudotumor inflamatorio. Esto que parece un poquito un trabalengua, ya les dije, nuestro desafío hoy día con Gastón, con Inés y con Lucía, es que ustedes se sienten familiarizados con todos estos nombres. Y los tumores malignos son básicamente dos.
primarios. Uno es el carcinoide, igual al carcinoide que existe en el apéndice, que ustedes han encontrado más de alguna vez, que es un tumor maligno, y el carcinoma mucoepidermoide. Si hoy día queda eso, yo me voy contento. Entonces, hay dos tipos de tumores malignos. Claro, hay lipoblastoma y otros, pero esos son muy extraños. Además que el lipoblastoma en general es un tumor más bien benigno. ¿Cómo evaluamos a los pacientes? Con esofagoscopía, con endoscopía, con biopsia, con escáner, con resonancia. Y esto es para evaluar la extensión tumoral. Es decir, cuando existe una lesión tumoral de la vía aérea, referido más bien a tumores sólidos, no estamos hablando de papilomas ni quistes simples, esos pacientes, además de una endoscopía, que es el gold standard y debe ser el primer examen, todos esos pacientes tienen algún estudio de imágenes porque tenemos que evaluar si la lesión es extrínseca y si es intrínseca, qué compromiso hay de tejidos vecinos. Comenzamos entonces, y vamos a comenzar con un tumor benigno de la vía aérea que es parte de la historia prácticamente para los cirujanos. ¿Cuál es el hemangioma subglótico? Fíjense, yo les dije que íbamos a hacer un poquito de historia e íbamos a ir recorriendo la vía aérea desde la laringe hacia los bronquios. El hemangioma subglótico es de la región subglótica, es una lesión vascular que se localiza debajo de las cuerdas vocales, en la subglotis. Fíjense ustedes de que está una paciente cushingoide, Cushing secundario a corticoides. Es una paciente que yo conocí al poco tiempo de haber llegado de Estados Unidos, donde yo me había interesado algo por la vía aérea. Yo había ido a realizar una estadía ya de un poco más de un año con Tom Love, que ustedes conocen, en Memphis. Pero ahí tuve la oportunidad de conocer algo de la patología de vía aérea, y cuando llegué a Chile, con la idea de comenzar con la cirugía mínimamente invasiva, estamos hablando hace 20 años, me empezaron a llegar estos pacientes porque sabían que yo algún interés en la vía aérea tenía, y me llegó esta niñita que tenía un estridor progresivo y tenía en la endoscopía esta lesión, que la estaban tratando con corticoides. Y créanme ustedes que hace 20 años, esta patología que hoy día es muy familiar, hace 20 años, créanme que había bastante desconocimiento. Es un video muy antiguo, ¿eh? Está digitalizado. ¿Y qué es lo que hay en esta paciente? ¿Qué encontramos? Lo que tenemos en esta paciente es que bajo las cuerdas, a nivel subglótico posterolateral izquierdo, hay una masa que obstruye más o menos, ¿cuánto? ¿El 80%, Inés, el lumen? Por lo menos, ¿cierto? Mira, el lumen está casi completamente obstruido. Por lo tanto, es un cuadro, es un problema. Es una paciente que tiene muchas admisiones en la urgencia, que la tratan como una laringitis, y después hacen esta endoscopía, y me preguntan a mí si yo me puedo hacer cargo de esta paciente. Y en realidad, hemangioma subglótico hace 20 años para mí era un idioma que yo no entendía. Finalmente estos pacientes decidieron viajar a Estados Unidos, y yo los acompañé y aprendí mucho, porque en Estados Unidos la alternativa que se ofrecía era diferente. En nuestro país y en general en esa época las conductas eran muy distintas a las que se hacía hoy, o a lo que se hace hoy en las especialidades que se dedican a esto. ¿Podemos ir a la tercera pregunta? Entonces, si ustedes tienen la paciente que yo mostraba antes con este hemangioma obstructivo, ¿qué es lo que ustedes sugieren hacer con una paciente con estas características? Un hemangioma subglótico, ya vamos un poquito a explicar de qué se trata. ¿Ustedes la observarían a esta paciente que ha tenido repetidas admisiones en la urgencia, que tiene una obstrucción de un 90%, que tiene un hemangioma en la laringe, en el espacio subglótico? ¿Ustedes harían un tratamiento conservador, hacen una traqueostomía, le dan corticoides solamente? Esta niñita estaba con corticoides. ¿Usarían propanolol hoy día, una droga disponible, o definitivamente harían una cirugía abierta? ¿Tenemos respuesta a eso? Están en eso. Tenemos el 50% que respondieron. Podemos esperar un ratito más. Sí, claro. Y la finalizamos. Ahí la comparto. Propanolol. Los cirujanos pediatras que no se inquieten, que ya vamos a entrar a esos tumores que les gusta tanto, con necrosis, con hemorragia, con resecciones pulmonares. Ya viene eso, el postre. Bueno, propanolol únicamente. Claro, nos trasladamos a esta década, ¿cierto? Pero hace 20 años, cuando yo conocí a esta paciente, no existía el propanolol como alternativa.
la traqueostomía era la conducta habitual en los enfermos con hemangiomas subglóticos. Y la cirugía abierta, en realidad, era muy poco realizada, salvo en algunos centros. Pero la mayoría de estos pacientes que se presentaban hace 20 años y quizás hace 15, podemos sacarla, eran tratados con una traqueostomía, porque los hemangiomas subglóticos, al igual que los hemangiomas cutáneos, involucionan. Por lo tanto, si yo traqueostomizo a este paciente o a esta niñita, yo tengo certeza que 2 años después el hemangioma ya involucionó y puedo sacar la cánula. Eso es lo que se hacía. Pero los padres en ese entonces, que tenían un buen seguro además, me dijeron, en Cincinnati operan a estos pacientes. Bueno, y nos fuimos a Cincinnati. En Cincinnati los doctores, los cirujanos, Mike Rutter, recuerdo perfectamente, el doctor Cotton, operaron a esta niñita. En un tiempo, o sea, abrieron la vía aérea, sacaron el hemangioma y cerraron la vía aérea, la dejaron intubada un par de días, después la niña anduvo muy bien y regresó a Chile. Eso en esa época era de alto impacto. Y yo aprendí la técnica. Por cierto, aproveché mucho mi viaje en esa oportunidad, ya había estado allá un par de veces, por eso el contacto también, y cuando regresé a Chile comencé a operar a los pacientes. Y eso marcó un momento importante en nuestro centro, porque de haber traqueostomizado históricamente a todos los pacientes, nosotros los operábamos y les sacábamos el hemangioma. Abríamos la tráquea y lo resecábamos. Gastón, ¿tú quieres comentar algo? La historia es similar, porque en realidad yo tuve la oportunidad de operar varios niños con hemangioma subglótico obstructivo, además que tenía muchas ganas, mucho entusiasmo, había visto la cirugía y me parecía una linda cirugía, muy agradecida, pero a poco andar apareció el propanolol, Gastón, y nunca más tuve la oportunidad ni siquiera de ver un paciente o de tratar un paciente. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes, Gastón? Y esto tiene que ver con la historia, por eso la pregunto. Sí, bueno, nosotros, esta es una lesión que se fue modificando, como decís, Pato, a lo largo de los años. Entonces era una lesión infrecuente, pero no tanto. Los pacientes que tenían algún vestigio de algún hemangioma cutáneo y laringitis a repetición terminaban haciéndose después el diagnóstico de un angioma subglótico. Y obviamente una lesión benigna en la vía aérea pegada a las cuerdas vocales, hacer una intervención que pudiera generar un daño permanente después en el paciente, eso generaba un montón de discusión sobre el tratamiento. En esa época, si con una traqueotomía el paciente puede crecer, el hemangioma involuciona y después va a tener buen resultado posterior. Entonces, la mayoría de los centros donde manejaban muchos pacientes con patología de vía aérea con traqueostomía, le daban todo el apoyo a la familia para manejar esas traqueotomías. Entonces no había grandes riesgos en un paciente traqueotomizado porque se aprendía a manejarlos muy bien. Entonces era una alternativa bastante frecuente en ese momento. Estábamos repasando con Pato el otro día y los primeros estudios del propranolol, la acción que genera en el endotelio de los hemangiomas, aparecieron en 2002. Y después los primeros pacientes que se publicaron con hemangioma subglótico con buen tratamiento del propranolol aparecieron en 2010. Y yo recuerdo el primer curso internacional de Chile, 2005, donde se planteaba esto, y ahí empezamos a decir, bueno, los vamos a operar, porque todavía el propranolol no estaba como un tratamiento instaurado. Así que en esos cursos, o en todos los seminarios destinados a la patología de la vía aérea, había un segmento de hemangioma subglótico, como lo hay de papilomatosis. Pato habló recién de la patología benigna. La primer causa de patología tumoral benigna en la vía aérea es la papilomatosis. Y hoy se sigue hablando en todos los lugares y en todos los webinars, si tienen un lugar la papilomatosis, porque no hay un tratamiento efectivo que resuelva con todas. Cuando apareció el propranolol, desaparecieron los temas de hemangioma subglótico en los cursos de vía aérea, porque es el tratamiento de elección y se resuelven todos con un tratamiento médico. Así que nosotros, en nuestra experiencia, de acuerdo a tu pregunta, Pato, yo no operé ningún hemangioma subglótico,
Y tú para eres ser como 5 años más joven que yo, entonces en esos 5 años desaparecieron. Sí, claro. Es Aparecieron cierto. entre el 2005 y el 2010, desaparecieron el tratamiento quirúrgico del hemangioma subglótico. Es una bella patología, Gastón. Yo tuve la oportunidad de haber intervenido unos 6 pacientes que lo hemos notificado y la miro con cierta nostalgia, pero bueno, bien por los niños, ¿cierto? El propanolol es efectivo y es muy raro que un hemangioma subglótico se resista al propanolol. La cirugía consiste en abrir la vía aérea, se abre el tiroides, este es el cricoides, los primeros anillos traqueales, se hace una traqueostomía transitoria para ventilarlo, y la lesión está debajo de la mucosa, justo debajo de la cuerda izquierda, lateral izquierdo. Esos son los hemangiomas, no sabemos por qué, pero se localizan mayoritariamente lateral izquierdo. Y esto es la tráquea abierta, acá está, esto es caudal, esto es cefálico, la tiroides, esto le gusta a los cirujanos, por cierto, a los otorrinos y a los cirujanos pediatras, muchísimo, y miren qué lindo esto. Obviamente hay que trabajar con magnificación, el cartílago tiroides está parcialmente abierto y acá, la cuerda está acá, la cuerda vocal izquierda, y el hemangioma subglótico. Hemos abierto la mucosa y aparece este hemangiomita pequeñito que a veces podía ocasionar incluso una muerte en algunos pacientes. Bueno, y esto era característico de la asociación a lesiones cutáneas. Pero fíjense ustedes que cuando pensábamos que ya teníamos más o menos resuelto el tema de los hemangiomas, patología muy conocida, etc., yo me encuentro con esta niña, el año 2008, acá abajo dice, 2008. Y esta paciente, ya estamos entrando en los tumores, Inés, para que no te inquietes, y a los cirujanos que no se inquieten. Esta es una niña de 4 años con estridor de los primeros meses de vida, con 6 consultas en el servicio de urgencia y con muchas laringitis obstructivas. Hoy día tenemos muy claro que estos pacientes que ingresan a las urgencias por cuadros así extraños, es raro una laringitis obstructiva en una niña de 4 años. Y es infrecuente también 6 veces. Hoy día no dudamos en hacer una endoscopía. Hoy día en los servicios de urgencia existen además nasofibroscopios que son incluso desechables, que uno puede hacer un estudio sin problema en una paciente. Pero en esa época las cosas eran distintas, y esta paciente la llevamos a quirófano después de haber consultado 6 veces, y encontramos esto, que para ustedes va a ser muy familiar, porque sin duda que se parece al caso anterior. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Gastón? ¿Quieres describir un poco esto? Bueno, la corona laringia está bien, la comisura posterior está bien, las cuerdas vocales también parecen normales y hay una protrusión posterolateral izquierda, Perdona, subglótica. Gastón, o sea, lateral izquierdo, o sea, tenemos un tumor muy similar al anterior, en localización al menos, ¿cierto? Sí, Dale nomás. que obstruye, sí, más del 80% de la luz de esa vía aérea. No está en contacto con la cuerda y sigue hacia abajo. Parece afectar todo la longitud del cricoides y después aparece tráquea sana, donde anillos normales, pars membranácea normal y se ve la carina en el fondo. Tiene un aspecto bastante similar al anterior, está recubierto por epitelio, no tiene, el epitelio parece estar indemne, es otra característica, no está comprometido, parece que está por debajo del epitelio, y sí está afectado el cricoide, sin lugar a dudas. Bien, pero la niña tiene 4 años, si fuera un hemangioma habría regresado, ¿cierto? Pero a pesar de eso, y a pesar de haber hecho un estudio de imágenes, como ustedes ven en esta paciente, donde se ve la lesión tumoral, y es una lesión tumoral que no capta medio de contraste, por lo tanto, pensar que una niñita de 4 años va a tener un hemangioma que todavía no ha regresado, acuérdense que no había propanolol, y que además no capta el medio contraste, es muy difícil pensar que esto se trata de un hemangioma, pero a pesar de eso, todo el mundo al cual yo consulté, a los expertos de un par de centros, pensaban de que esto era un hemangioma, porque era muy parecido, era prácticamente un hemangioma en su aspecto. Sin embargo, uno de los cirujanos me sugirió de que si bien esto parecía un hemangioma, podía ser un tumor de células granulares o granulosas. Miren qué cosa más raro. Los tumores de células granulosas son tumores de la familia de estos fibromas. Entonces, acá tenemos otra pregunta, Inés, para la audiencia, para nuestros auditores.
Entonces tenemos este tumor. ¿Ustedes qué es lo que harían con este tumor? ¿Esperan? ¿Lo resecan por un abordaje anterior? ¿Una laringofisura anterior? ¿Realizan una embolización? ¿O realizarían una resección endoscópica? ¿Qué harías tú, Gastón? ¿Puedes ir ayudando un poco a la audiencia en la respuesta? Sí, claro. Primero, 4 años. Estridor en aumento, o sea que eso que está por debajo, que le genera el ruido, fue aumentando de tamaño a medida que la chica fue creciendo, así que el paciente fue creciendo. Así que es muy probable que no sea un hemangioma. Segundo, no capta contraste. Así que, sin lugar a dudas, si a mí me lo presentan, yo diría, a este paciente es quirúrgico. No, ¿Es una no. biopsia? Bueno, ahí vamos al resto. Primero me dirían, bueno, hacemos una traqueostomía porque este paciente es de riesgo. Entonces ya tiene 6 internaciones o 6 consultas por laringitis o por cualquier cuadro viral que aumenta la mucosa y le genera dificultad respiratoria. Entonces, probablemente plantearían como primera medida asegurar la vía aérea con una traqueostomía. Cosa que yo diría que no, porque si la paciente está asintomática y estoy haciendo el diagnóstico, trataría de resolverlo antes de hacer una traqueostomía. Y con respecto a la biopsia, bueno, eso es discutido, porque si hay algunos que piensan que es un hemangioma, aunque no va clínicamente, quizás provocaría el sangrado, pero en líneas generales, sí, haríamos una biopsia endoscópica para tener el resultado, tendríamos que pasar la mucosa, porque la mucosa está sana, y de acuerdo a eso plantear el tratamiento definitivo. De acuerdo, yo estoy de acuerdo, Gastón. O sea, y lo hemos conversado hoy día, el algoritmo es un poco eso. Si tenemos una lesión que no es vascular, podríamos hacer una biopsia, ¿ah? Porque es tremendamente importante saber si esto no es una tuberculosis o un linfoma, que si hacemos de primaria una cirugía abierta, por cierto que vamos a estar en un problema. Así que no es menor. Es importante tener un diagnóstico, pero claro, hace 15 años o el año 2008, 12 años, cuando todos me decían que esto era un hemangioma, yo en ningún momento pensé en hacer una biopsia, ustedes entenderán, ¿cierto? Por lo tanto, y los cirujanos acá se están entusiasmando, algunos hablan de cirugía endoscópica, podría ser, hoy día yo me atrevería a hacer una cirugía endoscópica si tengo la instrumentación adecuada, sabiendo que esto no es un hemangioma. Entonces, hicimos una cirugía abierta, abordamos la tráquea con estos separadorcitos que nosotros los conocimos primero para el recto, pero los usamos en la vía aérea y son fantásticos. Al abrir la vía aérea aparece una masa muy similar al hemangioma, posterolateral izquierda, y al abrir la mucosa aparece esta masa tumoral, que es claramente sólida, que no está vascularizada. Vean ustedes cómo se desprende el cricoides y no sangra prácticamente, muy poco vascularizada. Bueno, esto es un tumor benigno, es un tumor de células granulosas, como estos fibromas, de estos, ¿cómo se llaman estos tumores que tienen muchas ramificaciones? Bueno, es de esa familia. ¿Ah? Por lo tanto, esta fue una cirugía realizada en un tiempo, sin traqueostomía, resección tumoral, cierre de la vía aérea, intubación un par de días, extubación, y a los pocos días la paciente ya estaba en su casa. Finalmente, este era un tumor de células granulosas, como había señalado o sugerido uno de los interconsultores que habíamos nosotros preguntado, que en realidad eran todos en general de Cincinnati. Entonces, este tumor se caracteriza por tener estas células poliédricas, tienen muchos lados, con granulomas, por eso tumores de células granulosas, y con núcleo prominente. El primer tumor diagnosticado con estas características en mi hospital, un hospital de 70 años. Nosotros publicamos el caso con ese título, que fue bastante entretenido el título, porque fue como vivimos el caso, ¿cierto? Como un tumor sólido que simulaba ser un hemangioma. Bueno, esta es la paciente, a los 9 años, sin ningún problema. ¿Puedo hacer un comentario? Adelante, Gastón. Por el resultado de la encuesta, digo, 20 y pico % decía la posibilidad de una resección endoscópica. Y la verdad que es muy difícil sacar este tumor desde ese abordaje. Hay personas que lo pueden hacer, pero creo que son contadas con las dos manos en el mundo que puedan hacerlo y tener un buen resultado.
Está por debajo, obviamente, de la mucosa y tiene una base de implantación amplia, con una vía aérea de un paciente de 6 años. No es fácil. Si nosotros tenemos este paciente, nosotros hoy no estamos capacitados para intentar una resección endoscópica y haríamos esto de la resección abierta, porque tiene muy buenos resultados. Uno sabe que sacó todo, cierra la mucosa, cierra la vía aérea, intuba quizás 48 horas, si está alejado de las cuerdas, y el resultado del paciente debe ser excelente. Entonces, muchas veces no es tan fácil la cirugía endoscópica en esta localización y con estas características, ¿no? Es distinto a un tumor pediculado. Distinto tumor pediculado, sí. Gracias, Gastona. Muy buena tu aclaración, porque además yo me entusiasmé con una cirugía endoscópica, lo dije, porque a veces nos entusiasmamos, pero no cabe ninguna duda de lo que dice Gastón es fundamental y ese es el mensaje. Como dice el doctor Monier, uno de nuestros mentores, referentes, siempre es bueno estar en el lado seguro. Y este paciente con una cirugía abierta en manos de quien conoce la vía aérea es una cirugía segura con resultados garantizados. Tratar de innovar, improvisar, por hacer algo que pudiera ser más atractivo, no es el lado seguro. Y nosotros tenemos que apostar a lo más seguro para el paciente. Por lo tanto, de acuerdo con lo que ha dicho Gastón. Quiero mostrar este caso que es muy curioso, pero Gastón, a esto le vamos a dedicar un minuto, no más. Es como un intermedio para relajarnos un poco. ¿Qué les parece esto? Y yo le voy a pedir a Gastón que comente este caso una vez que termine el video. Bueno, veo que María Inés se sorprendió por la expresión en su rostro y espero que todos se hayan sorprendido. Este es un paciente pequeño, un lactante que tiene algo de estridor, dificultad para alimentarse y en el examen aparece esta lesión. Gastón, ¿nos puedes contar un poco? Yo sé que a ti esta patología te gusta. Sí, bueno, lo primero es que el estudio, si uno lo mira, está hecho con una fibrolaringoscopía a la manera del adulto, que se hace de adelante. Entonces la epiglotis queda acá abajo, de este lado de la imagen, y aparecen los aritenoides, y hay una gran masa violeta que aparece sobre todo cuando el paciente llora, y aumenta la presión en su faringe. Si el dinámico se ve, cuando el paciente inspira, esa masa baja, aparecen los aritenoides y se ven las cuerdas abiertas. Y después cuando el paciente está llorando, es decir, haciendo valsalva, exhalando, tirando el aire para afuera, que hace que tenga ruido, por eso es que es en la expiración, aparece esa gran masa posterior. Y es poco frecuente esta lesión, y genera estos síntomas que no son específicos y aparece cuando el paciente sobre todo está llorando, ahí aparece el ruido y a veces los trastornos deglutorios. Entonces parece algo como vascular, ¿no? Una malformación vascular que es de la faringe, de la hipofaringe. Y nada, como comentario final, es que si uno duerme a este paciente, porque cuando uno ve esto en la fibro, dice, no sé qué es, entonces lo vamos a dormir y vamos a hacer una laringoscopía directa para ver de dónde, ahí se ven los aritenoides que aparece atrás, ¿ven los aritenoides de abajo? Entonces, ¿qué pasa cuando uno duerme a este paciente y hace una laringoscopía directa? No ve nada. Tiene una corona laringea normal, la epiglotis está normal, los aritenoides están normales, tiene cuerdas vocales que están normales y se mete en la tráquea y no ve nada. Entonces le dicen, no tiene nada, debe haber sido algo inflamatorio del momento, y el paciente le dice a los padres, está muy bien, no pasa nada. Y al tiempo aparece otra vez la sintomatología. Y eso hay que saberlo, que hay que evaluar a este paciente con llanto y dinámico, por eso hay que hacer una fibrolaringoscopía, y es una malformación venosa de la hipofaringe que habitualmente va involucionando. Se dan corticoides y no tiene tratamiento quirúrgico por lo general. Excelente. Bueno, eso es casi anecdótico, pero lo hemos aprendido en el tiempo, que
hemos tenido pacientes que han ingresado a quirófano y varias veces y el paciente no tiene nada, sigue con síntomas, y cuando alguien ha hecho un estudio despierto, que es tremendamente importante hacer estudios despiertos en los niños, aparece esta lesión. Bueno, había una pregunta, Inés, parece, pero parece que ya, ¿no? Parece que sí. Está silenciada. ¿Puedes hacer la pregunta? ¿Cómo no? Parece que ya fue respondida. No, ¿y qué hacer con las malformaciones vasculares? Ah, ok, entonces seguimos de largo. Ok, ya fue respondida por Gastón. Bien. Seguimos. Bien, durante el curso durante el 2008, en un curso que hicimos en Chile, donde vino el doctor Robin Cotton, Philippe Monnier, acá está mi colega Herrera, que era un broncopulmonar de mi hospital, todavía muy activo, Cecilia Borel también, pero hoy día no están en nuestra unidad, están en otro centro, y ustedes conocen hoy día los integrantes de nuestra unidad acá en Chile. Pero en este curso, el 2008, evaluamos a este paciente que era una niña de 8 meses que tenía el antecedente de que pocos meses antes había sido sometida a una cirugía por el cuello para sacarle un pequeño quiste que tenía paratraqueal, un pequeño quiste que había sido diagnosticado por un cuadro respiratorio probablemente, y le extrajeron un pequeño quiste que resultó ser un lipoblastoma, fíjense ustedes. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que meses después, esta paciente ingresa a urgencia por una laringitis muy obstructiva, fue intubada y posteriormente se hace un estudio de imágenes y se encuentra una lesión ya un poco mayor que infiltra la pared traqueal y también infiltra el esófago. Una resonancia que muestra entonces un tumor laringotraqueal y de la pared del esófago. O sea, esto parte como algo muy inofensivo, con una biopsia de un quiste paratraqueal, y que meses después la niña, habiéndose ido a su casa, regresa con un cuadro grave obstructivo. Claramente hay una lesión aquí traqueal y esofágica. Y esta es una imagen también de hace 12 años, que no es muy buena, pero los invito a escuchar el audio. El examen lo va a hacer el doctor Cotton en nuestro hospital, y estamos transmitiendo al auditorio en esa época por líneas telefónicas, no transmitíamos por otra vía más que la línea telefónica. Y vean ustedes lo que encontramos y cómo el doctor Cotton lo expresa muy bien. Él solamente sabía de que nosotros a este niño le habíamos sacado un pequeño quiste que había tenido un resultado histológico de un lipoblastoma. Acá hay un problema en la laringe. ¿Yellow what? Lipoma. Yes. Dice que parece un lipoma. Muy normal en la parte inferior. Bueno, esto es un tumor, nos sorprendió a todos, se ve algo muy extraño, ¿cierto? Algo muy agresivo. Ahora, nosotros teníamos la biopsia, era un lipoblastoma, y los lipoblastomas son tumores benignos. Ahora, benignos en el sentido de que no metastatizan y tienen baja recurrencia, pero a veces son muy agresivos localmente. A esta niñita la operamos, por cierto, tenía una obstrucción grave de la vía aérea por un tumor benigno, pero era un tumor de origen embrionario, que tiene muy rara ocurrencia, que no metastatiza y es muy agresivo localmente. Fíjense ustedes, en esta niñita nosotros tuvimos que abrir la tráquea debajo del cricoides y encontramos acá el tumor bastante infiltrativo, que además sabíamos que infiltraba el esófago. Entonces tuvimos que hacer una resección traqueal, bastante amplia, resecando varios anillos que estaban infiltrados por el tumor, y realizar primariamente una anastomosis traqueotiroidea, resecando parcialmente el cricoides, porque infiltraba fundamentalmente la mucosa del cricoides. Y además tuvimos que hacer una resección de la pared esofágica, resecando un segmento de esófago que estaba infiltrado por la lesión. O sea, hicimos una resección traqueal, una resección esofágica, y acá, y esto es muy importante para todos los cirujanos, siempre interponer, cuando existen dos anastomosis,
2 líneas de sutura cercanas entre esófago y tráquea para evitar las fístulas recurrentes o secundarias, hay que interponer algo. Y aquí interpusimos el músculo esternocleidomastoideo derecho, donde ustedes ven que está desinsertado de su unión esternal y pasa detrás de la tráquea hacia el lado izquierdo. Interpongan cualquier tejido cuando tengan 2 suturas. Puede ser músculo, puede ser pleura, puede ser pericondrio, puede ser periósteo. A mí me gusta mucho el periósteo y lo tomo de la tibia antes de comenzar la cirugía cuando tengo que enfrentar a algún paciente con características similares. Este tumor lo publicamos también, es muy raro, ¿eh? En realidad no hay ninguna descripción más que este en la literatura, hasta esa fecha por lo menos, de un lipoblastoma invadiendo la vía aérea a nivel traqueal. Las notificaciones en niños son rarísimas y en general invaden otros tejidos. Esta es otra niñita de 7 años con estribor del primer año de vida, que tiene un aumento de volumen, y nosotros hacemos una resonancia que muestra un tumor de la vía aérea. Gastón quería decir algo, creo. Sí, Gastón, vamos. Pato, quería comentarte en eso, porque cualquiera que ve esto dice, qué tremenda cirugía para un lipoma. Y en realidad, si uno no es drástico con estas lesiones y no las saca, pasa lo que pasó inicialmente, que es una resección parcial y va a volver a crecer. Entonces, hay que tener en cuenta, como esto, o los quistes que están incluyendo a la pared de la vía aérea, que requieren resección del tejido enfermo y requiere lo que requiere el paciente. En este caso requirió resección traqueal del cricoides y del esófago. Y seguramente este chico, Pato, anduvo muy bien después, porque esa fue la solución a su problema. Entonces muchas veces decimos, bueno, es una lesión benigna, pero está localizado en un lugar difícil, y las resecciones tienen que ser acorde a lo que tiene el paciente. Entonces uno se queda muchas veces diciendo, semejante cirugía para un lipoma, es la solución para el paciente, entonces hay que ir a la máxima en estos casos, y no quedarse con cosas intermedias, resecciones endoscópicas y demás, porque va a volver a tener problemas. Así que completamente de acuerdo. Como una aclaración. Completamente de acuerdo. Seguimos entonces, me voy a saltar a ese paciente y voy a saltar a este otro niño que es un paciente de 14 años con un estridor progresivo. Fíjense que este es un niño previamente sano que comienza con estridor. Recuerden que el estridor es uno de los síntomas eje en el diagnóstico de todas las patologías de vía aérea. Este paciente tiene estridor inspiratorio, por lo tanto la lesión es probablemente alta. En la radiografía se ve acá una lesión en el lumen traqueal. En el estudio con resonancia magnética se ve una lesión que obstruye el 70-80% del lumen. A este niño se le hace primero una nasofibrobroncoscopía despierto, y esto es lo que se encuentra. A través de la nariz, con el niño despierto, ustedes van a ver acá, por favor, aquí pongan atención, porque sabemos que es una lesión de la vía aérea superior, y acá se ve, entonces, en la cuerda izquierda, al lado de la cuerda izquierda, se ve una masa tumoral que obstruye el lumen y que explica la sintomatología. Bueno, este niño, después de este examen, esto fue realizado en otro centro, es traqueostomizado, porque el paciente estaba asintomático, encontraron esta lesión y decidieron traqueostomizarlo. Lo cual no es un error, pero bueno, yo hubiese preferido que no hubiesen hecho una traqueostomía. Pero fue derivado a nuestro centro con traqueostomía, y este es el examen que nosotros hicimos al ingreso. Hay una lesión también localizada posterolateral izquierda, es un tumor bastante grande, que tiene una consistencia sólida, es un niño de 14 años, esto por cierto no es un hemangioma, tampoco es un tumor de células granulosas, porque en realidad es tan raro un tumor de célula granulosa que por posibilidad este niño tiene otros diagnósticos histológicos que tienen mucho que ver con la edad y con la localización del tumor. Bueno, este niño tenía finalmente un tumor mioblástico inflamatorio, y no olviden este nombre, quiero que lo recuerden, tumor miofibroblástico inflamatorio. Es una lesión que también se denomina tumor pseudoinflamatorio de células plasmáticas, histiocytoma, fibrosarcoma inflamatorio. Es un tumor muy raro, de una etiología incierta, podría ser viral, podría ser inmune, afecta fundamentalmente el pulmón. Es un tumor benigno, pero infiltra, invade y es bastante agresivo a veces, y en este niño la infiltración era a nivel de la laringe. Hemos abierto el tiroides, hemos abierto el cricoides,
hemos hecho una traqueostomía acá, hemos mantenido la traqueostomía que tenía una traqueostomía, la hemos mantenido, y hemos resecado el tumor, ¿de acuerdo? Es una lesión mioinflamatoria que está presente dentro de la tríada de los tumores de vía aérea, no la olviden. Yo les hablé del neuroendocrino, les hablé del mucoepidermoide, y también recuerden el pseudotumor inflamatorio o miofibroblástico inflamatorio. Gastón, ¿quieres hacer algún comentario de este caso? No me quiero detener mucho más, solo darte la palabra y pasamos al siguiente. No, Pato, quizás el único comentario es lo que comentaba al principio en otro paciente, que cuando uno ve esta lesión, es una lesión que va creciendo, por lo tanto el paciente, si bien tiene una vía aérea insegura, por lo general no va a repercutir agudamente, o sea que si uno lo ve, con respecto a lo que decía Pato de la traqueotomía, nosotros daríamos biopsia, lo tendríamos muy cerquita y al resultado de la biopsia planearíamos la cirugía así. Bien, seguimos entonces para terminar, ya llevamos 58 minutos, el compromiso era ojalá no más de una hora, yo creo que en 15 minutos más, Inés, podríamos estar finalizando por lo menos los casos que yo traía y podemos abrir las preguntas. Venimos bien, venimos bien. Seguimos entonces, les contaba que estos son tumores infrecuentes, nosotros hicimos un estudio el año 2019, esto fue iniciativa de Michele Torre, que está acá, del Hospital Gaslini de Italia. Propusimos hacer este estudio, Luca Pio hizo el trabajo en realidad, que era el residente del Gaslini. Luca Pio, no es para mí esa, ya. Perdón, ahí como... Y acá hay algunos conocidos de ustedes, ¿cierto? Está Mariano, Bolione, por ahí está Gastón, creo, aquí está Gastón. Fue muy interesante, reunimos en un estudio que consideraba 5 años, reunimos 78 pacientes. Por lo tanto, estamos conociendo más la patología y la estamos también intercambiando. Este es otro niño bastante curioso, fíjense ustedes, 2 años, traqueostomía, y tenían dificultad para colocar la cánula. Estaba traqueostomizado por un problema respiratorio, neurológico, pero nos dijeron que tenían problemas para cambiar la cánula. Y ellos habían hecho un estudio de imágenes y habían encontrado un tumor. Me dijeron, doctor Varela, ¿sabe que tenía un tumor? Bueno, lo derivaron desde el sur de Chile a Santiago, y nosotros hicimos una endoscopía y encontramos esto, fíjense ustedes, para que vean las cosas raras que aparecen en la vía aérea, para quienes nos dedicamos a este campo de la cirugía. Acá, ¿qué es lo que hay? Hay un tumor enorme, gigante, que emerge por la laringe, y esto es un granuloma que nace desde la traqueostomía que tenía este paciente y fue creciendo con el tiempo, y este granuloma emerge por la vía aérea superior, así que es una patología que vemos, vemos mucho granuloma en las traqueostomías, ustedes tienen que haber lidiado con ellos, pero son pequeños granulomas. Bueno, este es un granuloma gigante. Y hemos tenido la oportunidad de evaluar otros también, y por lo tanto el tratamiento es bastante acotado, no es complejo. Ustedes tienen que abordar el ostoma, que estaba acá, tienen que desprender esta lesión, retiran todo este tejido, y esto, bueno, esto va a salir por arriba de la laringe. Esto lo traigo como algo anecdótico. Nuestro invitado panelista hoy día, el doctor Beliá, con su equipo, es bueno que conozcan a su equipo. Yo los conozco a todos muy bien, trabajan muy bien. Esto es clave para todos los centros que quieren desarrollar la cirugía laringotraqueal, tener un equipo multidisciplinario, donde hay otorrinas, diría yo, 4 otorrinas, un otorrino, que es el Pato, el hermano Gastón, y él es cirujano pediatra, ¿cierto? Sí, Patricio Sieri. Bueno. Después les voy a presentar a nuestro equipo. Esta es otra paciente, entrando ya en los tumores, ya vamos a salir de la laringe, Inés y Lucía, y vamos a ir directamente a los bronquios, fíjense ustedes, porque está una niña de 13 años, lean acá abajo, con antecedentes de un asma, en tratamiento, que además dijo que había ingerido uvas, se había atorado, que se había tenido como un episodio fíctico un mes antes, o 4 meses antes, creo, y aportó el antecedente, y pensaban todos que podía tener un cuerpo extraño, porque apareció una telectasia acá, ustedes ven una telectasia en la radiografía,
Estábamos frente a un cuadro agudo, sin embargo en la radiografía ustedes pueden ver acá, se ve Gastón, Lucía, Inés, se ve un tumor acá, en el bronquio derecho se ve una imagen como tumoral, ¿cierto? Sí, quisiera Pero esta identificar algo. niña que estaba fuera de Santiago, con estos antecedentes de una ingesta, una asfixia, una telectasia, tiene 14 años, ¿sí? Hicieron una endoscopía y a mí me dijeron que en la endoscopía habían encontrado un granuloma y que habían sacado ollejos de uva, algo como negro, negruzco, ollejos, ¿no? ¿Está bien la palabra, Gastón? ¿Ollejos? Semillas. Sí, está Eh, bien. ¿Cómo dice usted? Semillas. Oh, Sí, pero No, lo de afuera, no, lo el de afuera, la ollejo es cascarita. la cubierta de la la piel, piel la de la piel de uva. la uva. La piel, pedazos de piel, yo decía que raro, pero fíjense ustedes que después del examen hicieron una radiografía y miren lo que pasó. Bueno, a esta niñita la subieron arriba en un helicóptero, yo recuerdo, esto fue en Viña del Mar, a 1 hora y media de Santiago, a helicóptero, a Santiago, la intubaron, y nosotros hicimos un estudio endoscópico al llegar, estábamos avisados que llegaba esta paciente, directo a pabellón, al quirófano, y encontramos esto que habían descrito como un granuloma, como esta cáscara de uva que habían sacado, etc. Bueno, pero esto es característico de un carcinoide, que no se le olvide nunca. Ahora, ¿por qué parece tan fácil el diagnóstico? Porque cuando ustedes encuentran un tumor rojizo, polipoideo, altamente vascularizado en el centro del bronquio, esto es un carcinoide. Claro, puede ser también otro tumor, podría ser un tumor mioblástico inflamatorio, pero lo que pasa, para que ustedes se familiaricen con esto, es que los carcinoides son los tumores más frecuentes en los bronquios, dentro de los tumores malignos. El carcinoide es un tumor maligno. Este tumor es igual al carcinoide apendicular. Lo que pasa es que acá es un poco más agresivo, pero sigue siendo habitualmente un tumor, es un tumor maligno que mejora con el tratamiento, como cuando ustedes se encuentran con un carcinoide en un apéndice que ya extirparon, por lo general el paciente queda tratado, ¿cierto? A no ser que tenga infiltración de la grasa periférica. Bueno, cuando los tumores son de estas características, Gastón, este tumor es un poco polipoideo. Tenemos una pregunta al auditorio, Inés, creo. Sí, sí, ahí la compartí. ¿Qué hacemos con esto? Y te dejo a ti, Gastón, la evaluación de la encuesta, por favor. ¿Qué haríamos hoy día, Gastón? ¿Para qué vamos a ir al pasado? ¿Sí? Hoy día, obviamente, que tenemos más recursos, más infraestructura, más instrumental, más conocimiento. Bien. ¿Esperamos la respuesta o podemos hacer algún Pueden ir comentario? comentando si se harían Para así. poder avanzar, queda muy poco, ¿eh? Quedan 2 tumores, 2 casos. Ok. Bueno, primero siempre nosotros haríamos una biopsia de esto para saber las características, aunque como dijo Pato, esto puede ser un carcinoide, lo más frecuente, y el otro tumor frecuente es un carcinoma mucoepidermoide. Entonces, de todas formas, el tratamiento siempre es quirúrgico. Ahora vamos a ver cómo lo operamos, pero es quirúrgico. Entonces, pero está bueno siempre hacer una biopsia y ya uno está haciendo la endoscopía diagnóstica, ahí agarra una pinza, saca y puede sangrar un poco, pero no mucho, y hacemos una biopsia para saber qué tenemos. Y con respecto al tratamiento, esperamos la respuesta. Sí. En el estudio que Bien. hicimos, Gastón, lo estoy revisando, estoy con esto acá, con la Sí. publicación que hicimos del multicéntrico. De esos 78, 80 tumores, 30 eran carcinoides, fíjate, lejos el más frecuente. Sí, claro. Sí. De los tumores propiamente tales. Sí, sí, seguro, el más frecuente. Y después creo que le sigue en esa localización al mucoepidermoide, que es el otro tumor. Exactamente. Bueno, ahí dicen resección endoscópica 37% y toracotomía derecha 43% y esternotomía en bypass el 19%. Yo no sé si hay otro poll después, pero me gustaría, me gustaría ver esto un poquito. Primero, como primera medida, la visión endoscópica en un tumor endoluminal como este, por lo general cuando uno lo abre y lo opera, es menos de lo que parecía en la endoscopía, a diferencia de la evaluación endoscópica en las estenosis traqueales, y la visión endoscópica de una estenosis, uno dice, bueno, tiene tantos anillos,
siempre cuando uno lo va a operar y dijo, le voy a sacar 4 anillos, termina sacando 5 o 6, porque es peor la visión directa en las estenosis. Pero cuando uno ve estos tumores y le parece que está ocupando toda la luz y que va a tener que hacer una resección quizás hasta el bronquio intermedio, y está planificando una anastomosis de una lobectomía superior y una anastomosis del intermedio a la tráquea, cuando finalmente termina operándolos son menores. Es decir, que la base de implantación es menor y por lo tanto la resección que va a tener que hacer, por lo general, es menor a la que planificó con la visión y el diagnóstico endoscópico. Por eso es que muchas veces, incluso ni la tomografía nos habla de la implantación del tumor. Pero esa es una idea que hay que tener en cuenta. En los tumores de vía aérea es peor la endoscopía que la visión directa después cuando uno lo opera. Y con respecto a este paciente, es bronquial. Por lo tanto, si es bronquial, yo en principio diría que no va en bypass, porque si yo a este paciente lo intubo y le progreso el tubo a la izquierda, lo voy a ventilar bien y no voy a necesitar circulación extracorpórea y oxigenación. Después vamos a hablar también de abordaje, Gastón. Perfecto. Bueno, ahí paro entonces. Pero, no, para el último comentario, es derecho, yo iría por una toracotomía derecha, se puede abordar perfectamente y hacer la anastomosis donde quiera desde el lado derecho. Concuerdo contigo, y lo del polipoidio también. Acá no pudimos visualizar el tumor en toda su extensión, intentábamos pasar por los lados, sangraba, y no pudimos tener una idea clara hasta dónde llegaba el tumor. La tomografía no era muy clara porque el pulmón estaba telectasiado, y cuando las tomografías, los pulmones están telectasiados, cuesta mucho delimitar una imagen que está dentro del lumen. Por lo tanto, yo tenía la idea de que este era un tumor francamente del bronquio, y que abordándolo por el lado derecho, iba a poder abrir el bronquio, iba a sacar el tumor, cirugía, no sé, de 30 minutos, 1 hora, y me encontré con esto, fíjense ustedes, me encontré con esto. ¿Ah? Este dibujo lo hice en ese entonces, y lo conservo hasta hoy día, porque fue una pesadilla. Yo abrí el bronquio, por toracotomía derecha, encuentro el tumor, yo dije, bueno, debe ser polipodidio, ligo la base y terminó la cirugía, cierro el bronquio, pero me di cuenta que el bronquio seguía, y nacía dentro de la vía aérea, cuyo origen era el lóbulo inferior. Por lo tanto, de este niño terminamos en una lobectomía del inferior. O sea, los carcinoides hay que mirarlos con mucho respeto. La cirugía en realidad fue exitosa, digámoslo así. Hicimos una lobectomía, cerramos la vía aérea, al paciente lo mantuvimos intubado hasta el día siguiente, pero todo fantástico, todo fantástico. Pero no hay que olvidar, y hay que decírselo a los padres, que si bien el paciente estaba tratado con esta cirugía, porque además la histología demostró que era un carcinoide tipo 1, o un carcinoide de los más benignos, de los más típicos. ¿Por qué? Porque no hay mucha proliferación celular, porque no hay necrosis, porque hay agresivos y no agresivos. O hay esto que se llama, bueno, los típicos y los atípicos, o los tipo 1, los tipo 2. Este es un carcinoide más bien de esos tranquilos, que no agreden mucho. Sin embargo, es un tumor maligno. Y esta paciente, después de haber sido dado de alta, incluso hicimos biopsias 3 y 6 meses después en el bronquio, para estar seguro que la podíamos dar de alta, además que fue el primer carcinoide que nosotros diagnosticamos. Esto fue en la Clínica Las Condes. Dimos de alta a la paciente, alta definitiva, oncológica, todos los estudios, PET scan, todo. Y 7 años después, Gastón, esta niña reingresa por un derrame pleural bilateral con infiltración de linfonodo mediastínico, comportamiento agresivo, maligno, de un tumor que sabemos que es maligno. O sea, con los carcinoides no se juega, el tratamiento es la resección, pero la familia tiene que saber de que es un tumor maligno. Y cuando nosotros sacamos un carcinoide del apéndice, también hay que decirle a los pacientes que es un tumor maligno. Además que en Chile existe el GES, que es un sistema que provee financiamiento estatal para algunos tipos de tumores, y por lo tanto uno también tiene que informar al paciente, porque eso tiene además una fuente de financiamiento. O sea, miren ustedes lo importante que es dar un informe adecuado a un paciente y no tomarlo como algo sencillo. Bueno, los tumores carcinoides son neuroendocrinos, el 80% se ubican en los bronquios principales o lobares, son más frecuentes en el tracto gastrointestinal, lo sabemos,
y el carcinoide bronquial es el 1 o 2% de los cánceres pulmonares, y por lo general se dan en pacientes mayores. Pero corresponde al primer tumor pulmonar de los niños, no se olviden de eso. Vamos terminando ya, Inés y Lucía, con este caso, que es un paciente cortesía de Diana Romero, cirujano pediatra, que tiene mucha experiencia en vía aérea. Ella vive en Colombia y ustedes comprenderán con esa población que tiene Colombia tan numerosa y existiendo básicamente un único centro de cirugía traqueal compleja que es liderada por Diana, que participa de nuestras actividades, por cierto. Ella tenía este paciente y yo fui invitado a operar este paciente con ella, 8 años de hemoptisis. ¿Qué pasa si yo les digo que es un paciente que tiene un tumor al lado de la carina, que tiene 8 años y tiene hemoptisis? La hemoptisis es un signo de mal pronóstico, es un síntoma de malignidad. Fíjense ustedes que esta paciente tenía esto que se ve en la endoscopía. Por lo tanto, creo que ya hemos entregado algunos mensajes, ¿cierto? Localización de los tumores, lo que hay que hacer, los estudios, la endoscopía, la resonancia, la tomografía. En este caso, lo que se hizo con este tumor, que teníamos sospecha de malignidad, por cierto, por la hemoptisis, se hizo una biopsia. No tiene el aspecto de un carcinoide, y ustedes se van a quedar con esa imagen del carcinoide que mostraba yo anteriormente y con esta. Bueno, esto es, o es un carcinoide, que no parece ser, o es, Gastón, ¿cuál sería la otra posibilidad? Tú lo dijiste muy claramente delante. Sí, el carcinoma mucoepidermoide. Un carcinoma mucoepidermoide. La ¿ya? diferencia quizás, el carcinoide es más amarillento. Y el mucoepidermoide es como lo está mostrando Pato aquí. De acuerdo. El Pero tumor hay que hacer inflamatorio es biopsia. muy parecido también, a pesar de que el Sí. niño que mostramos de 14 años que tenía un inflamatorio de la laringe no se veía tan parecido a este, pero este aspecto es el aspecto de los tumores mioinflamatorios que yo he visto en los bronquios, que son como 3 o 4 casos. Es como irregular, como inflamatorio, pero este niño tiene un mucoepidermoide, como Gastón lo ha dicho, en la carina, en la carina. Miren la localización que tiene, muy mala localización, porque acá hay que resecar la carina, o sea, hay que resecar tráquea y hay que resecar bronquios. ¿Podemos ir a la última pregunta del día, Inés? Entonces tenemos acá un problema, tenemos un niño con un tumor importante que es maligno, que está en la carina, que está obstruyendo la vía aérea, que sangra, y tenemos que hacer una cirugía. Gastón dijo que la niña del bronquio le haría una toracotomía derecha y le abre el bronquio y la tráquea y lo saca con ventilación convencional. Pero acá ustedes entenderán que a este paciente no lo vamos a poder ventilar durante la intervención con tubo, ¿cierto? Vamos a tener que utilizar otro recurso. Gastón, comentarios. Me gustaría que comenten la Sí, estadística que vamos a obtener ahora. Entonces, ok. ¿cómo abordamos un tumor carinal? Y después podemos discutir un poco cómo abordamos en general los tumores bronquiales, los tumores traqueales, si hemos optado por una cirugía abierta y no endoscópica. ¿Tenemos respuesta, Bueno, Inés? quizás antes de si están demorando en la respuesta, con respecto a un comentario en la cirugía endoscópica. Cuando es pediculado y va a haber, según las características endoscópicas, pero si es pediculado uno puede pasar un lazo y hacer la resección, pero estamos hablando de tumores malignos. Entonces, uno quizás está tentado a hacer ese tipo de cirugía y no abordar y no llegar hasta ahí abriendo todo el tórax y demás, pero es un tumor maligno, uno tiene que asegurarse de que la resección es completa. Así que yo desestimo, en nuestro equipo desestimamos la resección endoscópica para estos pacientes. Y ahora veremos cómo lo operamos, pero en principio también está bastante discutido y hay equipos que hacen una resección endoscópica para mucoepidermoides. Nosotros, en principio, no estamos de acuerdo con eso y queremos una resección amplia. Sí, de acuerdo. Buen mensaje. Estoy muy contento con la respuesta. Estamos frente a un tumor extremadamente infrecuente, que además tiene una localización muy ingrata. Y cuando yo me enfrenté a este tumor, Diana me invita a Colombia
Y yo lo primero que le dije a Diana era que te vaya muy bien y yo me voy a ir a algún buen restaurante y tú tienes que resolver este tema que yo no sé cómo resolverlo. Pero bueno, finalmente operamos a este paciente. Diana trabaja en un centro de alta complejidad donde tiene apoyo de ECMO, apoyo de bypass. Teníamos todas las alternativas. Entonces, Gastón, ¿cómo abordarías tú a este paciente? Bueno, Hay más ahí de alguna forma para sí. abordarlo, pero creo que fue muy acertada la respuesta, porque la mayoría está pidiéndonos oxigenar al paciente con bypass o con ECMO. Yo les voy a contar cómo lo resolvimos finalmente. Este paciente lo operó Diana y la evolución fue fantástica. Después les voy a contar un poco más. En principio, a este paciente hay que oxigenarlo de alguna forma que no sea endoluminal, es decir, no por la luz de la vía aérea, porque uno va a trabajar sobre ambos bronquios y sobre la tráquea, entonces o ECMO o circulación extracorpórea canulando la aurícula y la aorta. Así que eso no hay dudas. Ahora es cómo lo abordamos, si lo hacemos por una toracotomía o por una esternotomía. Diana está presente y es la que marcó la opción 3 seguro. Ah, ¿está presente? Qué bueno. Sí, Diana está. Hablé bien de ella, Sí, por suerte. sí, claro. Así que para nuestro grupo, este tumor, sin lugar a dudas, en principio era circulación extracorpórea y esternotomía, porque nuestro equipo y yo particularmente me siento muy cómodo con la esternotomía para abordar la tráquea distal y la carina. No así del bronquio izquierdo ni del bronquio derecho, pero cuando uno tiene que abordar la carina, sabemos que el callado aórtico y la pulmonar podemos sacar la aorta del medio y nos queda la carina ahí expuesta. O sea que no sé cómo lo operaron, perdón, yo sé cómo lo operaron y no quiero adelantar, pero yo abordaría esternotomía. Gastón, disculpa, mira, para ir cerrando esto, te voy a dar la palabra inmediatamente y les vamos a contar de este caso. Pero este es otro niño que operamos en Italia con Michele Torre, en un curso. Y este es un niño de 12 años también, que tenía una lesión acá, ¿la ven? Bronquio izquierdo. Entonces después, Gastón, tú podrías redondear esto. Los tumores pueden estar en el bronquio derecho, en la carina, en la tráquea distal, bronquio izquierdo. Y este tumor es un carcinoma mucoepidermoide, o sea, igual al paciente de la doctora Romero. Y este es otro paciente de Chile, que es un tumor también maligno, un mucoepidermoide, también en el bronquio izquierdo. Entonces ven ustedes que hay una nomenclatura común, mucoepidermoide, carcinoide, mioblástico inflamatorio. Paciente italiano, bronquio izquierdo, paciente chileno, bronquio izquierdo. Este es el paciente de Italia, una lesión única, es un mucoepidermoide. Fíjate que no se parece al paciente de Colombia. Pero bueno, entonces con eso, Gastón, creo que podrías hacer un resumen de los abordajes de los tumores de la tráquea distal, que son por lo general tumores malignos. Sí, con respecto al bronquio izquierdo, que está el paciente de Italia con la esternotomía, nosotros tenemos dos carcinomas mucoepidermoides del bronquio fuente izquierdo. Uno hicimos una resección anastomosis sin resección pulmonar, solo del bronquio, y pudimos anastomosar bronquio con bronquio, el bronquio izquierdo más largo, así que nos permite esa posibilidad. Y el otro en la salida del bronquio superior izquierdo, hicimos una lobectomía superior izquierda y terminamos. Para nuestro grupo, el abordaje del bronquio izquierdo es por toracotomía izquierda, porque está de nuevo el callado aórtico y la pulmonar y uno lo puede llevar hacia arriba. Si uno lo quiere abordar del mediastino, tiene que correr toda la aorta para llegar a la parte distal del bronquio izquierdo. Entonces, para nosotros la cirugía del bronquio izquierdo, ya sea resección y anastomosis a la tráquea, va por toracotomía izquierda. Y con respecto al bronquio derecho, va por toracotomía derecha. Y con respecto a la carina, nosotros elegiríamos la esternotomía y obviamente en este paciente oxigenando de alguna forma, que es circulación extracorpórea si vamos a hacer esternotomía. Pero hay otras opciones, como la hicieron en este paciente, que te dejo, Pato, para que lo cuentes. Interesante, porque la opción nuestra, estamos muy habituados a la esternotomía media en los pacientes que colocamos en algún soporte de oxigenación, bypass cardiopulmonar o ECMO. Sin embargo, en este paciente teníamos el recurso, es un paciente grande además, no es un paciente pequeño, por lo tanto acá teníamos el recurso de ECMO venovenoso a través del cuello, y este paciente
la clínica Shayo es un centro con mucha experiencia en ECMO. Ustedes saben que en Colombia hay mucha experiencia en oxigenación extracorpórea, no solamente en ECMO, sino que en otra ciudad que en este momento se me olvida el nombre. Que eso es el centro más importante. Después está el centro de Bogotá. Entonces este niño finalmente los anestesistas se entusiasmaron, colocaron cánulas venosas en el cuello, lo oxigenamos al paciente venovenoso, lo abordamos por toracotomía derecha, teníamos mucha duda, tuvimos que tomar la decisión ahí en el minuto, pero en realidad el equipo estaba con mucho entusiasmo, y por toracotomía derecha ustedes pueden llegar muy bien al bronquio, pueden llegar incluso al bronquio izquierdo, y pueden llegar a la carina, o sea, si ustedes podrían hasta hacer una resección del bronquio izquierdo por el lado derecho. Es increíble cómo pueden llegar a la tráquea desde el lado derecho, una toracomía alta. Y pudimos reconstruir, esto lo hizo la doctora Romero, pudimos reconstruir la carina completamente, es decir, sacar todo este segmento, y ustedes comprenderán que el bronquio queda libre, el otro también, y reconstruirlo. Y anduvo muy bien, tan bien que a este paciente, créanme, esto es cierto, parece ficción, a este niño terminando la cirugía le sacamos el ECMO y le sacamos el tubo, y hicimos una endoscopía, estaba todo bien, y lo enviamos a la unidad de cuidado intensivo extubado. Hicimos una cirugía en un tiempo. Porque si ustedes tienen tranquilidad y tienen certeza de que hicieron una buena sutura, reconstruyeron bien la carina, la tráquea en ese sentido les ayuda. ¿Ah? Es muy raro que la tráquea le haga una mala pasada. Si ustedes tuvieron un buen abordaje y pudieron reconstruirla de manera adecuada y los cabos bien vitales. Y esta es una imagen un tiempo después. La carina está absolutamente reconstruida. Nadie podría adivinar que acá hubo un tumor o que hubo una reconstrucción carinal. Ya estamos terminando, 1:25 desde que nos conectamos. Son las 6:28 en Chile, 7:28 en Argentina. Por lo tanto, yo creo que si bien nos alargamos un poco, Inés, Lucía, estamos dentro del tiempo. Como conclusión, lo mismo que hemos dicho, son tumores infrecuentes, son raros. La mayoría de los extrínsecos son malignos y la mayoría de los intrínsecos, si tomamos todo el espectro, la mayoría son benignos, pero claro, si hacemos referencia a estos tumores sólidos, bronquiales, traqueales, distales, en general son tumores malignos. Muchas gracias. Bueno, Patricio, muy bueno. La verdad que es un tema difícil. Uno no tan acostumbrado, como dice el cirujano pediátrico habitual. Pero bueno, vamos a ir cerrando con 4 preguntitas que hay, o 3 preguntitas. Esteban Gallino pregunta si en el caso del carcinoide del bronquio, que termina siendo una lobectomía, si retrospectivamente la recaída no habría hecho otro tipo de resección, más amplia, si hubiese modificado algo. Muy buena pregunta. En realidad, quizás, ¿sí me escuchas? Sí, sí, ¿Sí? sí. ¿Se escucha? Muy buena pregunta. A ver, primero, estamos en un contexto de un tumor extremadamente infrecuente, que sabemos que es maligno, como lo es también el del apéndice, y para qué decir cuando el apéndice está invadido en el mesentérico. Del linfonodo mesentérico. Pero en realidad, si ustedes tienen un tumor neuroendocrino con una biopsia confiable, como era esta, la histología nunca ha cambiado, que era un carcinoide típico, no atípico, típico, con poca mitosis, sin necrosis, y eso está muy bien estudiado, lo que es un típico y un atípico. Si es un típico, la cirugía es terapéutica, salvo algunas excepciones, por cierto. Si es atípico, este paciente habría recibido un ciclo de quimioterapia, que lo recibió ahora en la recidiva. La histología no ha cambiado. Ahora, si ustedes quieren hacer una quimioterapia, por si acaso, no es prohibitivo, nunca va a estar de más, pero el tratamiento de los tumores neuroendocrinos tipo carcinoides típicos es la resección tumoral. Eso. Bien, está bien. La evolución fue muy desgraciada, Sí, pero ajustada a protocolo terapéutico. perfecto. Bueno, y ya para ir cerrando, pregunta también si haciendo una biopsia no hay riesgo de diseminación o no.
En general no, es todo intraluminal. No vamos a hacer una biopsia transtorácica, son intraluminales. Y ahí el cuidado que hay que tener en que, con el tema de la vascularización, más bien, ¿ah? Son tumores que sangran, pero bueno, hay que hacer esto en un centro con experiencia, con anestesistas que tengan ganas, que tengan seguridad de lo que están haciendo y tener todos los recursos si se presenta alguna complicación. Pero la biopsia realizada de manera protocolizada y segura no es problema. Bueno, Gastón, Perdón, un comentario sobre eso. La biopsia es por favor. mandatoria. No es que hay que tenerle miedo a la biopsia, porque hemos tenido pacientes con tumores endoluminales en el bronquio inferior izquierdo y eran linfomas. Entonces hubiéramos hecho quizás una lobectomía por ese tumor y se curó con quimio. Entonces es mandatoria hacer la biopsia, no hay que tenerle miedo a eso. Obviamente, si estamos hablando de una malformación vascular y uno piensa que son muy infrecuentes en el árbol tráqueo-bronquial distal, pero hay que hacer la biopsia, sí. Sí, puede ser una tuberculosis también. También. Hay tumores tuberculosos bueno, finalmente son tuberculosis. Si ustedes operan una tuberculosis, ese paciente la va a pasar muy mal. bueno, vamos a darle la palabra a... solicitó que le reactivemos a, ¿cómo se llama? Mariano Boglione. Ahí le damos. Así. Excelente, qué bueno que esté Mariano. Hola Pato, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, escucharte. Y hoy Tú te estás pusieron un acá, ¿eh? Estás acá. estoy en casa, sí, y te pusieron un Acá en el panelista de trabajo. lujo, ¿eh? Como Gastón, no te Hola, puedes quejar. hola Mariano, ¿cómo estás? No, Bien. simplemente quería, excelente, la verdad que todos los conceptos que virtieron. Una sola cosa que les quería agregar, nosotros hemos hecho algunas cirugías de resección traqueal con reconstrucción carinal, con anastomosis de la tráquea al bronquio fuente izquierdo y del bronquio fuente izquierdo a la pared lateral de la tráquea, por tracotomía derecha, como dijo Gastón, pero sin usar ni ECMO ni circulación extracorpórea, era simplemente aportar eso. Que es muy difícil. O sea, lo hacen, pero es complejo. O sea, para alguien experimentado y que tiene esa capacidad, obvio. Yo, Lo hacemos con ventilación a través del campo quirúrgico, ventilación sí, intermitente, ¿no? Es más incómodo. sí. Claro, es más incómodo y es unipulmonar y lo vamos haciendo secuencialmente. Obviamente es más incómodo, pero simplemente como para abrir un poco las opciones también. Sí, Sí, Mariano, y claro. en esa cirugía, ¿ustedes tienen el recurso de ECMO o bypass disponible en caso de que tengan algún problema? Sí, en el hospital tenemos las dos cosas disponibles. Tenemos un Claro. equipo de cirugía cardiovascular realmente excelente y siempre están predispuestos a ayudar, así que no hay problema en convocarlos tampoco. Claro, eso es importante. Yo supongo que si te vas a animar a hacer una cirugía como las que yo mostré, sin soporte de oxígeno, el equipo de ECMO, el ECMO Team, hay que avisarle tempranito para que cuando sean las 11 de la mañana y necesites de ellos, estén avisados, ¿no? Sí, en el hospital contamos con eso. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Muchísimas gracias, Gastón y Patricia. Gracias, Mariano, por el aporte. Por favor. Muy linda la presentación. Los agradecemos porque obviamente sin ustedes esto no se podría hacer. Así que nada, los invitamos a todos para la próxima, el miércoles que viene. Y bueno, ya habrá otra vía aérea, ¿por qué no? ¿Ah? Inés y Lucía, yo les agradezco a ustedes que han hecho la pega, como decimos nosotros, han trabajado en esto, no solamente hoy, sino que organizando estos eventos, que por cierto hay que ordenarlos y hay que organizarlos, agendarlos, y eso demanda trabajo de ustedes, que también deben estar muy ocupados en otras labores. Así es que mi agradecimiento a ustedes, a quienes se han conectado, a Mariano y especialmente a Gastón por todos sus aportes y toda su experiencia, que ha permitido que hoy día, creo yo, hayamos tenido una sesión con un tema tan extraño, tan lejano. Yo espero que hoy día por lo menos sientan que esto existe, no como yo creí en algún momento que no existía. Así es que gracias y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, un placer para mí participar. Muchas gracias. Tom. Hasta Nos luego. vemos. Gracias a todos, Saludos. nos vemos, hasta Gracias. luego. Chao. Saludos. Chao, chao.